Hola, buenas tardes. Somos el primer equipo. Estamos conformados por Cristina, Jesús, Fernando y yo, Natalia. Vamos a hacer una serie de entrevistas a los compañeros estudiantes de la UAM Xochimilco acerca de su percepción sobre el traslado a sus universidades en el transporte público, además de una pequeña pregunta acerca de cómo es la planeación en la Ciudad de México a razón del lugar en donde viven. Nos encontramos a unos compañeros de la UAM Xochimilco para preguntarles del transporte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Henry, ¿De qué trimestre eres? tercero. De tercero. Oye, ¿qué problemas has encontrado tú en el transporte aquí en la Ciudad de México? Bueno, para empezar, que tardan en pasar y algunos transportes están de que no tienen mucho mantenimiento y están feos. Ok. ¿Y tú, por ejemplo, crees que eso podría vulnerar tus derechos para del transporte? Creo que sí, sí. ¿Por qué lo crees? Pues más que nada porque, Entonces, ¿cuáles son las vulnerabilidades que tú has reconocido en el transporte en el tiempo que has estado aquí en la ciudad? pues más que nada los transportistas se comen los semáforos del Metrobús, o sea, se esperan tipo dos, tres semáforos y la verdad eso, cuando vas tarde, eso te afecta porque llegas más tarde de lo común. Ok, y si tú pudieras cambiar algo del transporte público de la ciudad, ¿qué sería? O del tráfico en la ciudad, ¿qué sería? Mm, pues sería que, como dije en el principio, que les den más mantenimiento para que estén más limpios y que algunos luego huelen feo. No sé por qué. Vamos a continuar con las entrevistas a los compañeros de la UAM Xochimilco. ¿Cuál es tu nombre? Michelle, ¿De qué carrera eres? de diseño industrial, ¿De qué trimestre? tercero. Ok. ¿Vives muy lejos de la universidad o cerca? Eh, Lejos, vivo por Encuentro Oceanía. Ok. ¿Cuáles han sido las principales dificultades que tú has tenido que pasar para llegar a la universidad? Pues que el transporte tarda mucho, que muchas veces, como tomo grandes distancias en el Metrobús, hay partes que están bloqueadas ya sea por manifestaciones, inundaciones. Entonces, eso hace que yo tenga que dar más vueltas porque tengo que transbordar al metro, a una línea, luego volver a transbordar a otra línea y regresar al Metrobús y seguir con mi camino. Normalmente, ¿cuántos transportes públicos tomas para llegar a la universidad? Tomo tres, un camión morado, el Metrobús y un camión que me deja aquí enfrente de la UAM. Ok, ¿consideras que el hecho de vivir tan lejos vulnera tus derechos bueno, en tu vida diaria, viviendo tan lejos? Pues yo creo que sí, porque eh, si tal vez fuera una mejor implementación y no hubiera tanto tráfico, eso me ayudaría a mí a poder como pues estar más centrada en mis estudios, porque yo tengo que tomar en cuenta que me hago una hora, si no hay tráfico, para regresarme o para venir para acá. Entonces es una hora que yo pierdo de estudio, que yo pierdo de hacer un proyecto, que yo pierdo simplemente de mi vida. ¿Y por qué decidiste estudiar, bueno, tan lejos, desplazarte tanto para llegar a la universidad? O sea, qué es lo que te motivó o cuáles fueron las razones por qué estudias tan lejos de donde vives? Pues me gustó mucho la escuela y el plan de estudios que tenía y eh, pues tampoco podía como el rentar aquí algo fuera de la escuela, entonces yo vivo con un familiar, entonces eso me ayuda a mí con mis gastos y poder, O sea, tú no eres de aquí de la ciudad. no, Tuviste que tuve que irme de... del estado donde vivías Sí, para llegar aquí a la ciudad. Ok, bueno, te agradezco mucho. sí. Gracias. Gracias. Continuando con las entrevistas, vamos a entrevistar a una compañera igual de la unidad Xochimilco. Hola, ¿de qué carrera eres? Arquitectura, ¿En qué trimestre vas? tercero. ¿Qué opinas, o bueno, cuál es tu método de desplazamiento hacia la universidad? Tomo un metrobús y después tomo un micro del metrobús para la universidad. ¿Y cuál es tu experiencia dentro del transporte público? ¿Cuáles son las eficiencias que tú has notado durante este tiempo? Pues yo creo que el tiempo en que se hace, porque a veces tarda mucho el metrobús en pasar o
de lo tanto que tarda viene muy lleno, entonces pues ya no te puedes subir. Y del micro también es de que se quedan mucho tiempo en un semáforo y así, o de que de repente están en muy mal estado y así. ¿Y cuál tú crees que sería una opción que pudiera como solucionar los problemas de transporte a los que tú te enfrentas día a día? A lo mejor la organización de los tiempos de los transportes, cómo organizarlos un poquito más y el mantenimiento de los mismos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar con los testimonios aquí de los estudiantes en la UAM Xochimilco. Hola, ¿cuál es tu nombre? Aline, Aline, ¿de qué carrera eres? de planeación territorial, ¿Y en qué trimestre estás? 10º. Ahora cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia en el transporte público y el recorrido que haces diario para lograr llegar a la universidad. Pues considero que es un trayecto un poco largo para la distancia. Yo considero que la distancia no es tan extensa, pero sí como la falta de transporte a lo mejor que hay, o que justo estos servicios, la mayoría están como en mantenimiento, se me hace más complicado como irme a mi casa o de la casa para acá. Es, Entonces, ¿qué es algo que has identificado a lo mejor desde tu percepción como estudiante en planeación territorial que podría mejorar o cómo podrían a lo mejor intervenir las autoridades correspondientes? yo creo que a lo mejor el seguimiento del transporte, digamos que sea más continuo, yo creo que podría como facilitar el acceso a muchas personas porque como tardan mucho en llegar, digamos en la estación de las Metrobús, tardan mucho en llegar, pues justo estos servicios como que se llenan de tanta gente que ya no entra. Y yo creo que a lo mejor el implementar más, no sé, instalaciones quizá puedan ayudar. O, no sé, posiblemente el que en las, no sé, avenidas o así no estén tanto en mantenimiento sería más fácil. Entonces, antes de esta entrevista, habías también identificado que todos estos factores que limitan tu acceso a la educación, en este caso, también vulneran tus derechos ciudadanos como la educación, el acceso a la ciudad, tus derechos urbanos. Sí, tenía noción, bueno, tengo noción, tengo como ese de que justo no es tanto como el que te prives de tus derechos, pero sí te los minimiza un poco. Pues muchas gracias por tu experiencia. Para finalizar este video, vamos a empezar a ver qué tiene que ver las lecturas que hemos visto durante todo el módulo con el transporte público de la Ciudad de México y cómo es que vulnera los derechos a los estudiantes de la UAM Xochimilco, dado que viven algunos muy lejos o muy cerca de la Ciudad de México y de la universidad. Bien, bueno, con ello podemos comenzar con una lectura del profesor Javier de la Torre, en donde está titulada como la planeación de la Ciudad de México. En ella podemos ver el contraste entre lo teórico que menciona cómo esta planificación en la Ciudad de México ha estado llena de deficiencias, entre ellas, como pudimos ver en las entrevistas, con el transporte público, debido a que a pesar de 50 años, menciona el autor, de haber llevado a cabo estas planificaciones, no se ha logrado aprender nada para subsanar todos estos problemas públicos que ha traído la mala planificación de la Ciudad de México. Entre ellos, y como se mencionó en las entrevistas, el transporte público con sus deficiencias que hace que vulnere ciertos derechos que por ende deberían ser garantizados por el Estado y por las autoridades tanto locales como gubernamentales. Entonces encontramos dos de ellos, que podría ser el derecho a la ciudad y también el derecho a una movilidad digna, justa y segura también. No sé qué piense Fernando. Bueno, yo quisiera resaltar esta parte de las entrevistas donde 3 de los entrevistados, de los 4, desconocían que el hecho de que no pudieran acceder eficazmente a la universidad vulnera sus derechos, ¿no? Entonces creo que muchas veces, tal como menciona el autor Javier de la Torre, también hay un problema de participación ciudadana donde justamente la población no sabe justamente que están violentando o vulnerando sus derechos cuando no tienen acceso a los bienes y servicios necesarios para poder llevar a cabo sus actividades, ¿no? Tal como menciona el autor. Entonces, esta parte justamente
Es un buen punto que se debe abordar la participación ciudadana, que es casi inexistente, porque simplemente la población pues desconoce que es un problema el simple hecho de que no exista una buena planificación en la Ciudad de México y que no puedan realizar bien sus actividades. No sé qué puedas opinar, Cristina. Bueno, el autor menciona que no existe una pluritemporalidad respecto al uso de las políticas públicas de transporte digno en la Ciudad de México. Esto explica que, a pesar de que los planes de desarrollo se realizan con 20 años de investigación, están acotados directamente al año fiscal, es decir, cada año se renueva junto con un presupuesto. Sin embargo, para que se pueda crear una política pública que pueda establecer un transporte digno a las personas, no solamente se necesita un año. Sin embargo, a través de planes sexenales no se da una continuidad a estos proyectos. Un gobierno puede establecer una cosa, otro gobierno puede establecer otra, y al final se improvisa año con año en cada plan, no hay un presupuesto que esté realmente bien calculado, y entonces esto crea que las políticas públicas atiendan la movilidad de una manera más aislada, sin un reconocimiento total a cuáles son las problemáticas que se encuentran dentro de todo de esta problemática. Pues. Esto quiere decir que si no se coordina lo que se quiere atender para las personas que utilizan el transporte público día a día, en este caso los universitarios, no se va a poder lograr una buena coordinación para que se pueda solucionar el problema. Bueno, para finalizar, hemos platicado con los alumnos de esta universidad y nos hemos dado cuenta que algunos se quejan de que no van a tiempo porque hay mucho tráfico, huelen feo lo del transporte. Entonces, lo que decía mi compañero Fernando es que no se dan cuenta de que tenemos que hacer algo al respecto, tenemos que protestar y demandar un transporte digno para todos nosotros. Incluso si no se ve desde el punto desde que el transporte es un puente hacia el desarrollo de un lugar, entonces nunca se va a poder avanzar respecto al transporte precisamente. Bueno, otra cosa que yo quisiera resaltar, que menciona también el autor Javier de la Torre, es esta predominancia que existe del mercado sobre el interés público, ¿no? Es decir, que las políticas públicas, los programas, benefician más esta parte del sector del mercado, ¿no? En lugar de enfocarse justamente al interés social y que se puedan cumplir las demandas de la sociedad. Entonces aquí pues podemos ver también este tipo de problemas en la ciudad, la planificación de la ciudad, que obviamente excluye totalmente a las personas que viven de la periferia y justamente solamente se hacen políticas públicas para beneficiar el mercado, ¿no? O el interés privado, dejando muy de lado el interés público, ¿no? Sí, además, mucho de la mano, con lo que dice Fernando, la administración pública mexicana tiene como premisa que el mercado avance o se desarrolle, porque como mencionaba Cristina, año con año existe un presupuesto para este transporte, para la movilidad, para el acceso a la educación. Sin embargo, en el diseño de estos mismos programas y proyectos que se llevan a cabo están mal planificados, mal diseñados, y en el planteamiento o al momento de llevarlos a la realidad obtenemos este tipo de resultados, como son los estudiantes aún así manifestando un montón de ineficiencias, manifestando afectaciones directas a la vida, no únicamente académica, sino a su vida cotidiana. Entonces, la mala planificación en la Ciudad de México está bien representada tanto en el texto de Javier La Torre como en los testimonios y en la realidad que existe en la unidad de la UAM Xochimilco y seguramente en muchas universidades más. Sí, entonces la planificación del transporte y de la obra pública está más enfocada hacia crear cosas que en lugar de beneficiar a los derechos humanos de los ciudadanos. Muchas gracias.